Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días y gracias por la asistencia al diputado Cristiano Adames. Damos inicio a la subcomisión que trata sobre el proyecto de ley 263, el proyecto de ley 347 y el proyecto de ley 467. Diputado, ¿puede leer la metodología que vamos a usar para la subcomisión, por favor? Mucho gusto, honorable. Buenos días a todos. Los honorables diputados Edwin Vergara, Cristiano Adames y otros proponen la metodología para la discusión del proyecto de ley 263 que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina en la República de Panamá. Proyecto de ley 347 que modifica la ley 13 del 24 de enero del 2008 para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados. Y el proyecto de ley 467 que regula el uso, comercialización, publicidad, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, bolsas para consumo oral, productos calentados para inhalación, líquidos de vapeo y sistemas similares sin nicotina. Modifica artículos de la Ley 45 de 1995 y dicta otras disposiciones. Será la siguiente. 1. Se le concederá la palabra a cada interesado en particular por un periodo máximo de 5 minutos para que exponga sus consideraciones. 2. Se otorga un plazo máximo de 5 días hábiles para que envíen por escrito sus consideraciones en formato de documento Word, donde se resaltan las propuestas de modificación al proyecto. Las consideraciones deberán enviarse al correo c-trabajo@asamblea.gov.pa. La fecha límite para recibir las recomendaciones será el próximo 16 de marzo del 2025. Tercero, en caso de que la subcomisión requiera ampliar aspectos técnicos, solicitará reuniones bilaterales con la entidad u organización correspondiente. 4. De las recomendaciones recibidas se elaborará el informe de subcomisión con las sugerencias para el primer debate. Fundamento de Derecho, artículo 73 del RORIC. Fin a la lectura de la metodología, señor presidente. Procedemos entonces a iniciar con la lista de oradores. Empezamos con Alejo Campos. Su nombre completo, señor Alejo. Sí, buenos días. Alejo Campos, director regional de la organización Crime Stopper aquí en Panamá. Buenos días, honorable diputado Edwin Vergara, presidente de la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, y honorables diputados y diputadas presentes y a todos los sectores representados y presentes esta mañana. Comparezco hoy en representación de Crime Stopper como una organización integrante de la Alianza contra el Comercio Ilícito en Panamá. Crime Stopper es una organización internacional que tiene en Panamá su oficina regional, legalmente constituida para el Caribe, Bermuda y América Latina, y contribuye con los países en todo el mundo para combatir el crimen organizado transnacional y sus economías ilícitas. Dicho esto, estamos aquí en el marco del proyecto 263, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, y tal como lo leyeron anteriormente. Y nuestra preocupación en este tema tiene que ver más que nada con un tema del comercio ilícito, porque consideramos que las decisiones regulatorias sobre este tema pueden determinar si este mercado queda bajo control del Estado o del crimen organizado que usa y abusa de Panamá como a otros países vecinos para poder operar. Desde nuestro punto de vista, este debate que empieza no es entre prohibir o permitir. Este debate es entre regular con inteligencia o entregar el mercado al crimen organizado y fortalecer así la inseguridad ciudadana y las economías de pandillas y otros grupos delictivos.
Cuando el Estado prohíbe completamente un producto que tiene demanda real entre adultos, lo que ocurre no es que desaparece el mercado. Lo que ocurre es que el mercado pasa a manos del comercio ilícito y, como las evidencias nacionales e internacionales lo han demostrado, el comercio ilícito es una actividad económica de clanes, cárteles, bandas, pandillas y organizaciones criminales globales. La experiencia internacional en esto, señores diputados, es clara. En algunos países donde se prohíben los vapeadores, el mercado ilegal ha crecido rápidamente, incluso financiando organizaciones criminales y redes de contrabando. Y esto es especialmente relevante para Panamá porque Panamá no es cualquier mercado. Panamá es un hub logístico internacional con puertos, zonas francas, tránsito marítimo y aéreo, un sistema excepcional multimodal que promueve la globalización de mercados, pero que no puede facilitar lo que conocemos como la globalización desviada y la gobernanza criminal. Si prohibimos estos productos, no eliminamos la demanda, lo que haremos es crear un nuevo negocio multimillonario que las redes criminales ya operan en esta región. Y cuando el mercado se vuelve ilegal, ocurren 4 cosas muy graves. La primera, que el Estado pierde control. La segunda, que los consumidores quedan expuestos a productos sin controles sanitarios, porque las autoridades sanitarias pierden la competencia de control y verificación. Tercero, los menores de edad acceden con mayor facilidad, porque el mercado ilegal no pide un documento de identificación. Y cuarto, fortalecemos la capacidad operativa de la delincuencia común y de la transnacional porque les entregamos un nuevo producto para su portafolio de bienes y servicios que operan en todos los países. La regulación, en cambio, permite exactamente lo contrario. Permite control sanitario, permite la trazabilidad, permite la recaudación de impuestos para inversión social, permite prohibir estrictamente el acceso a menores de edad y además permite combatir las finanzas, las economías criminales y el blanqueo de capitales. Y aquí es donde esta discusión en la Asamblea Legislativa es clave para tomar una decisión estratégica para el país, ya que podemos crear un mercado regulado, supervisado por el Ministerio de Salud y otros entes, con estándares de calidad y con impuestos para el Estado. O podemos, sin embargo, crear, sin quererlo, un nuevo negocio para el contrabando y el crimen organizado y las economías ilícitas. El comercio ilícito es hoy una de las economías criminales más grandes del mundo. Son más de $2 billones al año. No debemos abrir otro mercado para estas redes. Como alguien que trabaja desde hace años en la lucha contra el crimen organizado y sus economías ilícitas en toda la región, les puedo decir con claridad que las prohibiciones absolutas suelen ser el mejor aliado del crimen organizado. Y para ir cerrando, dejarles una reflexión, o una pregunta, ¿no? La pregunta aquí más importante en esta discusión es: ¿queremos que este mercado esté regulado por el Estado panameño o que esté administrado por el crimen organizado? Si se decide prohibir completamente estos productos, ¿cuál sería el plan concreto del Estado para evitar que ingresen al país por contrabando, considerando que Panamá es uno de los principales hubs logísticos de la región? Regular con inteligencia protege la salud pública y fortalece al Estado. Prohibir sin regulación solo va a fortalecer al crimen organizado. Muchas gracias a todos y nuestra organización está a disposición de ustedes para compartir datos y estadísticas concretas después de estas palabras. Gracias. Gracias. Sabrina Trejos. Buenos días, Sabrina Trejos, médico especialista neumóloga que trabaja en el país, registro 8075 en representación de la Asociación Nacional de Neumología y Tórax. Mi función aquí es exponer probablemente una información científica un poco compleja para entender, pero lo traigo a colación y de lo más sencillo posible para que podamos ver los daños que se presentan y que vemos a diario en nuestros consultorios públicos y privados.
el cigarrillo electrónico, el uso de nicotina, los dispositivos electrónicos que tienen o no nicotina, aerosoles, agentes derivados de petróleo, porque así lo son, aceites vegetales, resinas, todos ellos al final producen daño pulmonar. Tenemos cualquier cantidad de estudios desde el 2024, análisis de metaanálisis de la New England Journal of Medicine, British Journal of Medicine, e inclusive estos metaanálisis, para que tengan una idea, son estudios de revisión de 10, 15 artículos como tales, los cuales muestran información evidente del daño pulmonar, daño cardiológico y sobre todo el daño a nivel de la población joven, que sabemos que son población más susceptible, pues su cerebro obviamente está en formación y los hace más sensibles a la adicción de cualquier dispositivo. El dispositivo no solamente trae derivados de nicotina, también trae productos cannabinoides, es decir, marihuana. El individuo como tal, eso lo sabemos en estadísticas, de cada 10, 8 caen nuevamente en el proceso de nuevamente estar en el proceso de el consumo de cigarrillos, electrónico no. Si bien es cierto, hay evidencia de que algunos estudios han demostrado que en un tiempo potencial de 6 meses a 1 año utilizan el cigarrillo electrónico como un proceso de cesación de tabaco, los estudios longitudinales describen que no es cierto. Se mantiene dualidad, es decir, uso de tabaco y uso de cigarrillo electrónico, y a pesar de esto, las personas recaen. Es peor porque, para que tengan una idea, el cigarrillo electrónico, el dispositivo del cassette que se ingresa cada vez que usted hace un cambio, equivale a 20 cigarrillos, es decir, una caja. Si mantienes el consumo directo todo el tiempo, en todo el día, si antes tú utilizabas el tabaco, cigarrillo electrónico y eran 20 cigarrillos, pues ahora son 20, 40 y 60. Y lo que estamos viendo es un daño importante. Se evidenció importantemente en el 2019, en el proceso que estamos en la pandemia con el COVID, y había una concomitante entre el EVAL y el COVID, que el EVAL es la lesión pulmonar por el cigarrillo electrónico. No sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando, pero cuando comenzamos a indagar todos en Estados Unidos, Alemania, inclusive en Panamá, el factor de riesgo principalmente, aunque no tenía antecedentes personales patológicos, era el consumo de cigarrillo electrónico. Por tal razón, hay evidencia de que causa lesión pulmonar, injuria pulmonar, daño. Es decir, que si no hacemos un control preciso de este consumo, pues tendremos entonces poblaciones jóvenes, vulnerables, discapacitadas, en edades productivas. Aquellos que deben pagar impuestos no pagarían impuestos porque están discapacitados y tendríamos que realmente mandarlos a sus casas con concentradores de oxígeno o en su defecto fallecen cuando hacen las lesiones importantes. No solamente la parte pulmonar, la parte cardiovascular, aumento de diabetes, aumento de hipertensión, aumento de infarto, eventos isquémicos. Pedimos realmente que nos escuchen, que esta información es evidente, está en todos lados y los metaanálisis para nosotros es la fuerza que hace que mantengamos los estudios y podamos atender a los pacientes sin tener alguna iatrogenia y sobre todo obviamente es el pensum que nos sustenta el manejo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Señor Juan Carlos Reinardos. Buenos días, honorables diputados. Mi nombre es Juan Carlos Reinardos, vengo en representación del Sindicato Industriales de Panamá. Gracias por el espacio para participar de esta subcomisión. Lo primero es resaltar que estamos aquí ante un debate entre regular y prohibir. Estamos ante dos proyectos que se contradicen entre sí mismos. Uno que propone una regulación de los cigarrillos electrónicos, dispositivos de calentamiento de tabaco y similares, y otro que recoge lo que establecía en su momento la Ley 315, que es una prohibición de la comercialización de este tipo de productos. Para contar un poco más de la historia que en su momento pude mencionar cuando se creó la subcomisión, debemos entender de dónde venimos. Venimos de un proyecto de ley 178 que fue presentado por el honorable diputado Adames en su momento, que cubrió todos los debates dentro de la Asamblea Nacional y que llegó al Ejecutivo. El Ejecutivo en su momento, el presidente Cortizo, lo veta y parte del veto señala el impacto que una prohibición absoluta de este tipo de productos podría incurrir en cuanto al comercio ilícito.
Las cifras que manejaban en ese momento eran alrededor de un 90% de los productos que se consumían venían del contrabando y le costaba al Estado alrededor de 300 millones de dólares al año por impuestos dejados de pagar. El proyecto regresa a la Asamblea Nacional, se aprueba el proyecto por insistencia y llega a las manos de la Corte Suprema de Justicia, que dictamina, por un tema procedimental dentro de la Asamblea Nacional, que el proyecto era inexequible. Que la ley fue declarada inconstitucional. Si bien la ley es declarada inconstitucional posteriormente, cuando se convierte en la ley 315, la Corte hace una salvedad muy importante, y es que productos análogos no podían tener reglas distintas. Es decir, productos como el cigarrillo tradicional y el cigarrillo electrónico, para que pudiésemos hablar de competencia justa y libre acceso al mercado, tenían que tener las mismas reglas. Eso fue parte del análisis que hizo en su momento el magistrado ponente y que fue considerado y queda plasmado en este fallo de la Corte Suprema de Justicia, hoy norma constitucional. Volviendo a los siguientes pasos. Luego de que la ley 315 es declarada inconstitucional, el Ministerio de Salud toma una sabia decisión, y es regular este tipo de productos a través de la resolución 146. La resolución 146 pone parámetros sumamente fuertes en lo que es prohibir el acceso a menores de edad a este tipo de productos y controles para las empresas que dediquen su actividad comercial a la comercialización de los cigarrillos electrónicos y similares. Hoy en día, múltiples empresas han cumplido con los parámetros. Hoy cuentan con un aviso de operación, ya sea nuevo o ajustado, que les permite la comercialización de estos productos, están pagando impuestos, están regulados, por lo cual proceder con una prohibición podría estar atentando, uno, contra la estabilidad jurídica de las inversiones, y dos, debemos entender que las leyes no son retroactivas. Entonces estaríamos prohibiendo o estaríamos afectando una inversión ya realizada y estaríamos dejando por alto de que estas empresas hoy están legales. No podemos revertir la legalidad a través de una nueva ley. Yo sí quisiera terminar, honorables diputados, con un mensaje, y es rescatar lo que dijo el señor Campos del impacto que tiene una prohibición en el comercio ilícito. La directora de aduanas, Soraya Valdivieso, ha manifestado en diferentes ocasiones: 9 de cada 10 cigarrillos que se consumen en el país son de comercio ilícito, son de contrabando. Entonces, no son cifras inventadas por la industria, no son cifras inventadas por el sector privado, son cifras reales. Justamente este fin de semana, el Ministerio de Salud incautó 40.000 unidades de cigarrillos ilegales en el país. Es un mal de todos los días y de todos los meses, que hoy pasó de 300 millones a 400 millones de dólares en defraudación fiscal, o es decir, en impuestos dejados de recaudar por el Estado, cifras de aduanas. Entonces, ir hacia la prohibición nuevamente es retroceder en lo que se puede lograr. Entendemos de que hay una preocupación de salud muy loable, muy válida, pero la prohibición no es la vía, porque hoy en día se siguen consumiendo y antes de la prohibición se consumían. Entonces, si la preocupación es productos adulterados, le vamos a dar paso libre a que esos productos entren a través de redes ilícitas. Regulemos el mercado como está hoy en día, como lo ha resaltado la Dirección General de Salud en notas, en donde indicó que reconocían el fallo de la Corte y que, si bien antes se hablaba de prohibición, hoy se habla de regulación a través de los mecanismos legales que tiene el MINSA para proteger la salud de la ciudadanía. Muchas gracias. El siguiente es el señor José Recuero. Buenos días, señores diputados. Gracias nuevamente por la invitación a la participación en esta subcomisión. De parte, primero que nada, mi nombre es José Recuero, de la Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo. En esta ocasión mi participación viene a ser algo un poco más técnica, porque precisamente estamos nuevamente en el debate, prohibir o regular. Y ahí es donde entramos en lo primero que me gustaría hablar de
que estamos viendo el producto, estamos hablando del producto y lo que hace el producto. Y lo primero que tenemos que ver es que esto es una tecnología disruptiva. Como cualquier tecnología disruptiva, esta es una que nosotros no podemos perseguir con antorchas, con hachas y con machetes, porque nos da miedo. Es una tecnología que tenemos que estudiar y eso incluye los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que son los vapes, que tanto se hablan, las bolsas de nicotina, los calentadores de tabaco, también los nuevos parches, los nuevos chicles, todos estos productos que están entrando a otros mercados son productos que tenemos que estudiar, tenemos que conocer y tenemos que dialogar entre las diferentes autoridades. Algo que es importante tomar en cuenta es que cualquier prohibición le quita agencia y visibilidad a las diferentes autoridades que regulan los productos que llegan a las calles de Panamá y que se consumen en las manos de los ciudadanos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y que es muy importante y que es algo que nosotros tenemos ya años diciendo desde antes de la pandemia, es que tenemos que prevenir que los menores de edad lleguen a tener estos productos. Y no solamente es por las personas menores de 20 años, es por los menores de edad. Algo que se menciona un montón, que se menciona mucho, es el caso Evali, que aquí se mencionó nuevamente y que ha sido repetidas veces mencionado hasta la saciedad. El caso Evali es algo que se tiene que observar porque nos tenemos nosotros que preguntar, ¿cuánto vamos a esperar en Panamá para que se comiencen a dar casos Evali? El caso Evali que se dio en Estados Unidos fue porque chiquillos agarraron cigarrillos electrónicos, los modificaron con productos que no son aptos de consumo humano dentro de una casa, los vendieron ilegalmente en un mercado negro, dentro de una prohibición a otros menores de edad. Y esos otros menores de edad fueron los que salieron en noticias y entonces tenían huecos en los pulmones, tenían llagas en las tráqueas, etcétera. O sea, el caso Evali. ¿Cuánto vamos a esperar en Panamá para que un chiquillo se ponga creativo con un cigarrillo electrónico? La única real forma de darle visual y de darle agencia a las autoridades de salud y de importación en Panamá es tener una regulación clara que defina cuál es la avenida a través de la cual estos productos entran a Panamá, quiénes lo venden, quiénes lo compran, quiénes lo consumen y quiénes lo controlan. Y obviamente que las autoridades son las que las controlan. La autoridad sanitaria, el MINSA, no puede negarse a tener una conversación con la ciudadanía. Es algo que nosotros ya hemos tenido el contacto como asociación para exponerles que, en efecto, el cigarrillo electrónico solamente, que es el primero y es el que está en todas las conversaciones, es hasta 95% menos dañino. Y se pueden mencionar un montón de estudios. Desde el 2013 existen estudios que dicen lo mismo. Yo tengo aquí una lista de 22 estudios que dicen precisamente eso, y son los estudios aceptados por las entidades de salud, 9 principalmente entidades de salud específicamente en Europa, que son las que están utilizando estos productos con la teoría holandesa de reducción de daño para reducir los daños por tabaquismo que son prevalentes en Europa y asimismo entonces hacerse ellos el favor de reducir la cantidad de incidencias de personas que tienen que ir a los oncólogos, la cantidad de personas que están constantemente consumiendo cigarrillos de combustión y en el caso de Panamá, eventualmente reducir la cantidad de personas que están comprando los cigarrillos, que están allá afuera, en la 5 de Mayo, en la Central, en Caledonia, que son de contrabando, que le dan dolores de cabeza a aduana, la policía, Senan, Senafront, que me entero ahora que también a ellos les da dolor de cabeza, y que se ha resultado ser un problema en Panamá. Entonces, si el camino para hacer esto es crear una regulación inteligente, es el momento de hacerlo, porque la evidencia está, Inglaterra, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, todos ya lo han reconocido de que estas tecnologías disruptivas sirven para reducir la prevalencia del fumador y del tabaquismo en sus países. Entonces, ¿por qué Panamá no lo está usando? Gracias. Gracias. El señor Jorge Aguirre. Sí, muy buen día. Agradecemos la oportunidad de que le dé la oportunidad al Ministerio de Salud a decir algunas consideraciones oportunas. Mi nombre es Jorge Aguirre, abogado
de la Dirección General de Salud Pública, Ministerio de Salud. Nosotros queremos plantear, y aprovechando las 4 voces que me han antecedido, es que después de una revisión analítica de manera jurídica y técnica sobre los 3 proyectos de ley 263, 347 y 467, observamos que hay la idea de traer mayores beneficios a la población en este tema, pero hay una situación sumamente especial. Estamos en presencia de una ley que tiene que ver en materia de salud. Esta ley que es considerada como un derecho humano de la población mantener esa salud según la Constitución de la OMS de 1946. Desde ese momento, la salud es un derecho humano y significa que el tema de los cigarrillos electrónicos es un tema de derechos humanos. Si eso es así, la legislación de derechos humanos se mantiene con unos principios que son denominados principios de progresividad. Significa que cada vez que hacemos una ley y se la entregamos a la población panameña para que cumpla, se espera que el Estado garantice y cumpla con el principio de la progresividad. O sea, más beneficios, no menos beneficios sobre este tema. ¿Dónde exactamente dice el principio que las leyes de salud tienen que tener el principio de progresividad? Bueno, desde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o mejor conocido como Pacto de San José, que es ley de la República, la ley 15 del 28 de octubre de 1977, donde advierte que las legislaciones en salud tienen que ser beneficiosas de manera progresiva, no regresiva, y lo dice el artículo 26 de esta convención. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la ley 13 del 27 de octubre de 1976, significa de obligatorio cumplimiento a todos, y nos habla del principio de la progresividad en el artículo número 2. La Convención sobre los Derechos del Niño, ley 15 del 16 de noviembre de 1990, nos habla en el artículo 4 del principio de la progresividad. Y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como el protocolo de El Salvador, que es la ley 21 del 22 de octubre de 1992, nos habla del principio de la progresividad. ¿Qué ha hecho esta Asamblea con el principio de progresividad en materia de salud? Hubo un acuerdo hace muy poco tiempo, donde a través de la ley 498 del 2025, la ley que protege y fomenta la lactancia materna, fue una ley donde se mantuvo el principio de la progresividad, se mantuvo lo ya logrado, no hubo nada regresivo y se dio una ley buena para el Ministerio de Salud, buena para el comercio y, por supuesto, buena para la población panameña. Esto significa que el esfuerzo que vamos a hacer para tener una nueva legislación sobre cigarrillos electrónicos debe estar en el escenario de más actualización, más beneficios, más promoción, más prevención y más lucha integral contra el contrabando y el comercio ilícito. Si lo hicimos bien en la ley 498, el comercio y el Ministerio de Salud poniéndose de acuerdo, no veo ninguna dificultad para proteger a las nuevas, esta generación y las próximas generaciones de una situación sumamente complicada que son los cigarrillos electrónicos y similares. Muchas gracias. Gracias. Esta letra tan complicada.
a ver si la pego. De Javier. Gracias y disculpe. Gracias por la invitación. Javier Vindas, el doctor Javier Eduardo Vindas Acosta, director de Interactuar, Psicología de Reducción de Riesgos y Daños en Costa Rica y exdirector general de IAFA, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia costarricense. Lo primero que quiero compartirles es que la comprensión política del dispositivo electrónico debe entenderse en la escena general de la historia. Disculpe. Más, Acérquese más al micrófono o incorpore porque ahí, no se escucha bien. Ahí se está escuchando. Hable un poquito. ¿Ahí? Sí, alto. Ok, entonces lo primero es esto, ¿verdad? Que la comprensión política del dispositivo electrónico debe entenderse en la escena general de la historia de las respuestas humanas al uso de drogas. Entonces, el fenómeno de drogas es una manifestación estructural, histórico-política ideologizada. Es decir, no se puede entender esta problemática social compleja sin el marco estructural más amplio que implica los significados, las intervenciones preventivas, terapéuticas, punitivas y de políticas públicas. En el entendimiento de la salud o de las decisiones que se han tomado históricamente con respecto al consumo de sustancias, en entendimiento, prevención y tratamiento del uso de drogas, históricamente se han desarrollado dos paradigmas de salud siguiendo las propuestas de Kuhn. Estamos hablando acá precisamente sobre eso. El primer paradigma es el que se ha llamado paradigma de sociedad sin drogas, de tendencia prohibicionista, que plantea que las drogas deben ser extinguidas, haciendo énfasis en la supresión de la oferta y en un régimen de erradicación mundial de las drogas basado en criterios morales, políticos, jurídicos y biomédicos tradicionales. Hoy oficializado jurídicamente en el SIC, en el Sistema Internacional de Control de Drogas, integrados en las convenciones únicas, en las tres convenciones. El segundo paradigma es una ruptura filosófica activista que supera e integra el paradigma agotado anterior. Es el llamado reducción de riesgos y daños, que se concentra en la verdad histórica que las drogas siempre han estado y estarán en la historia de la humanidad y, por tanto, de manera realista, se centra en dar respuestas desde criterios de evidencia científica actualizada, salud pública, derechos humanos y decolonización, y en acompañar a las personas que no pueden o no quieren la condición de la abstinencia total de nicotina, lo cual no significa minimizar el problema, sino ampliar acciones hacia una atención universal de todos los usuarios de drogas. Este espíritu legislador centra en la evidencia científica, en la salud pública y en los derechos humanos, es el que recomendamos tengan estos proyectos de ley. De una lectura adecuada en este tiempo heterogéneo, complejo, diverso, convulso y necesitado de una visión de salud integral. En ese sentido, entonces, compartimos ampliamente las opiniones de los antecesores alrededor del prohibicionismo. El prohibicionismo es una ideología política histórica que está superada, ¿verdad?, desde los abordajes de reducción de riesgos y daños. Entonces, voy a hablar sobre el proyecto 467. El proyecto 467 es el más próximo a la posición de la reducción de riesgos y daños, pero básicamente quiero hacerle varias observaciones. Primero, en el artículo 1 es importante que se integren estos elementos. En el artículo 1 sugerimos que, además de lo que está escrito, se concentra en los aspectos económico-fiscales. O sea, el artículo 1 está concentrado solamente en aspectos económico-fiscales, sin considerar los aspectos de salud pública, que son el fin último, la salud integral en un marco de derechos humanos. Entonces, sugerimos adicionar los siguientes elementos. Es una ley que busca proteger, promover y mejorar la salud pública y los derechos humanos mediante una política que posibilite minimizar los riesgos y reducir los daños del uso. Y además de promover el desarrollo de programas de prevención, promoción de la salud, educación, tratamiento y seguimiento para la población general, los adultos usuarios y las personas menores de edad. Esos aspectos no están incluidos dentro de la ley. Entonces, se incluyen aspectos relacionados con lo financiero, lo económico, pero no están incluidos los programas de prevención, de promoción de la salud, de tratamiento, de seguimiento y de campañas específicas para poder trabajar preventivamente estos elementos, ¿verdad? Entonces, además de eso, lo que proponemos es que el proyecto
tenga ese equilibrio, que no se concentre solamente en lo económico, en lo financiero, sino en la salud pública, ¿verdad? Eso está sesgado en el proyecto. También hay varias definiciones que no se incluyen. Hay que incluir en este proyecto la definición de riesgo, la definición de daño y beneficio, de autocuidado, de autonomía, que son definiciones diferentes totalmente, ¿verdad? Desde reducción de riesgos y daños, la metodología de gestión de riesgos y placeres, ¿verdad? Gestionar los riesgos, los placeres y los daños, naturalizar, el concepto de naturalizar, el estigma, autoestigma, la funcionalidad de las drogas, desde reducción de riesgos y daños, lo que vemos es la funcionalidad. Básicamente es eso, y además incluir el elemento de prevención. Desde reducción de riesgos y daños se puede hacer prevención. Uruguay lo está haciendo. Entonces es muy importante que Panamá pueda ver las experiencias de Uruguay, que ya fue el sistema integral de prevención de Uruguay ya fue evaluado por la CICAT y está valorándose positivamente. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el licenciado Víctor Becker, ciudadano. Buenos días, honorable público presente. Por parte de la firma forense Morgan & Morgan, en primer lugar queremos dejar claro de que somos respetuosos de la labor legislativa que se fundamenta y se motiva en los mejores intereses de la población. Sin embargo, muchas veces estas intenciones pueden ser contraproducentes y la contraproducencia se puede ver desde dos puntos de vista. Del punto de vista económico y del punto de vista de la salud pública. Del punto de vista económico porque evidentemente cuando se adopta una política de prohibición dentro de un mercado realista de consumo, necesariamente crea un efecto de comercialización al margen de las regulaciones del Estado. Y esto tiene incidencia en un factor muy importante, que es el derecho a la información como derecho humano de todo consumidor. Y desde el punto de vista de la salud pública, porque la pregunta es, el mecanismo de prevención, ¿cómo puede lograrse con mayor eficacia? ¿Con información o con prohibición? Y creo que la respuesta y la evidencia demuestra de que la prevención va de la mano con el derecho a la información. Y este es el objeto de la presente ponencia, es ponderar dos tipos de derechos que pueden encontrarse en una atención constitucional. Primero, el derecho a la salud pública como derecho humano y el derecho a la información de los consumidores, porque creo que ni siquiera debemos verlo también desde el punto de vista del libre comercio. Y aquí voy a este punto. La salud pública evidentemente es una de las obligaciones y de las atribuciones del ejercicio del Estado. Entonces, esta salud pública tiene que interpretarse conjuntamente con el artículo 282 y con el artículo 49 de la Constitución Política. Es decir, la salud pública no puede solamente analizarse como un factor unifactorial en la Constitución, sino que el Estado debe intervenir en la economía a través de regulaciones, a través de políticas públicas y sobre todas las cosas a través de mecanismos idóneos que permita que el consumidor detente la información necesaria para poder entonces determinar si consume o no un producto. Y sobre este punto es importante dejar claro que el proyecto 263 lo que prohíbe es la comercialización y prohíbe es el uso en lugares públicos, no prohíbe el consumo. Es decir, que bajo el espíritu y la interpretación gramatical que se puede desprender de la ley 263, cualquier persona puede comprar el producto en cualquier país, traerlo y consumirlo en su casa o en lugares que no sean de uso público como lo establece la ley 13 del 2008. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, la 263 que establece la prohibición de comercialización y de uso en lugares públicos, no de consumo, ¿es realmente efectiva o va a crear efectos contraproducentes? Y efectivamente consideramos que todos los efectos que puede crear van a ser contraproducentes. Primero porque no cumple con la labor de prevención a través del derecho a la información, que es un derecho constitucional. Es decir, viola directamente el artículo 49 de la Constitución. Segundo, también puede violar el artículo 117 de la Constitución, que establece el derecho a la salud pública. ¿Y por qué? Porque si el Estado lo prohíbe, no hay derecho a la información y en consecuencia
el mecanismo de prevención como salud pública también se ve menoscabado, con lo cual también existe violación al artículo 117 de la Constitución. No obstante, también es importante dejar claro que también viola el artículo 282 de la Constitución. El 282 de la Constitución lo que establece es el principio general de la economía de mercado, es decir, que las actividades económicas recaen principalmente en los particulares. Ahora bien, esta libertad económica se encuentra evidentemente limitada al orden público, y el orden público que viene siendo el derecho a la salud pública y el derecho a la información. Entonces, el Estado tiene que intervenir en la economía para regular, para dirigir y sobre todas las cosas para poder garantizar el derecho a la información, con lo cual esta ley también violaría a nuestro concepto el artículo 282 de la Constitución. La pregunta para cerrar es, bajo el marco constitucional, el Estado detenta el poder legislativo, el ejecutivo, tiene atribuciones para prevenir, para dirigir, para reglamentar y para regular el uso y la administración y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, y la respuesta es sí. Consideramos que esta ley es regresiva a los avances que ha tomado el Estado en cuanto a materia constitucional, y creo que es importante que también se eche una mirada al fallo del 11 de junio del 2024, donde la Corte declaró inconstitucional la Ley 315, que es la antecesora. Con lo cual, esta es nuestra humilde recomendación. Que tengan excelente día. Muchas gracias. Tiene la palabra Joanny Prestan. ¿No se encuentra? Tiene la palabra Norma Astudillo. Muy buenos días, honorables diputados y público presente. Soy la doctora Norma Astudillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco. Desde la Comisión Nacional de Control de Tabaco, como se ha mencionado, hemos revisado, analizado y emitido concepto técnico no viable al proyecto de ley 467. Y en el caso del proyecto de ley 347, su regulación se encuentra incluida en nuestras normas vigentes, por lo que favorecemos el proyecto de ley 263 en bien de la salud pública, dado que cumplimos con el deber constitucional de velar por la salud de la población. Deseamos comentar que Panamá es visto como un país para el mundo ejemplo por la prevalencia de consumo de tabaco del 5% para población mayores de 15 años. Acá se comenta que hay países en Europa que tienen algunos avances. Pues nosotros podemos comentar que Países Bajos como Holanda, por ejemplo, nos cuentan que hace muchos años contaban con un 90% de prevalencia. Lograron bajar un 70% y hoy día cuentan con un 20% de prevalencia, pero que no es el envidiable 5% de prevalencia que tiene Panamá. Y este es el indicador que compara a los países, 187 países, que aplican el convenio marco de la OMS. Y esta es la pregunta obligada: ¿cómo logran que Panamá tenga un 5%, que sea líder en la región de las Américas y que ocupe la 4ª posición a nivel del mundo con una prevalencia baja? Bueno, es porque es un trabajo de país en donde todos aportamos, que se viene realizando por más de 20 años con la implementación del convenio marco de la OMS de una forma integral, realizando estudios que nos generan evidencia científica. Un ejemplo, en el caso de los jóvenes de 13 a 15 años, cada 5 años estudiamos y lo venimos haciendo desde el año 2002, 2007, 2012, 2017, 2023. 25 años de estar estudiando la conducta y el comportamiento de la población
para poder dirigir nuestras estrategias y nuestras acciones puntualmente focalizadas según la evidencia científica. Acciones de promoción, de educación, de capacitación, de docencia, campañas publicitarias a nivel de las redes sociales, inspecciones, las normas legales que favorecen la salud pública. En este sentido, siempre contamos con retos y desafíos. El nuestro es cuidar de lo que hemos avanzado y de la posición que tenemos en el mundo y que podamos proteger a las presentes y futuras generaciones. Nosotros no podemos recomendar productos que dañen la salud, ni más ni menos daño. Muchas gracias. Gracias, señora Norma. La siguiente es Ian Kik. Buenas, mi nombre es Ian Cook y bueno, el día de hoy vengo en representación de lo que sería la sociedad civil, pero también pertenezco a lo que es la Alianza Panameña de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Nacional e Internacional. Es una federación que pertenece también a nivel internacional a la International Federation of Medical Students Associations, IFMSA. Y bueno, nuestro capítulo de Panamá el día de hoy pues ocupa el cargo de la presidencia y creo que pues principalmente como joven que estudia medicina, que también se está formando para lo que es servir a nuestro país, considero que este es un tema bastante importante y necesario que podamos abogar y que podamos abordar de cierta forma que incluya también a los jóvenes y la perspectiva que nosotros tenemos referente al tema. Entonces, más que nada, quería como mencionar que el día de hoy compadezco como miembro de la sociedad civil que para nosotros representa un compromiso a la defensa de la salud pública. Y con la construcción de políticas basadas en evidencia científica. Entonces, relacionado a lo que es el anteproyecto de ley número 336, esto no es solo un debate que pues, busca un producto específico, sino que también lo que nos gustaría es que habla de la responsabilidad del Estado en proteger la salud y la salud pública de lo que sería especialmente los jóvenes. Nuestra Constitución política pues, establece muy claramente en sus artículos 109 que es una función esencial del Estado velar por la salud y también como tal el artículo 4 que establece que pues, la República de Panamá acata las normas del derecho internacional, lo cual incluye compromisos internacionales como ya se ha mencionado anteriormente, el Convenio Marco para el Control del Tabaco establecido por la OMS y el cual pues, Panamá forma parte y también rectificó en su momento. Nosotros asumimos estos compromisos y, bueno, más que nada, este instrumento internacional tiene como objetivo proteger a las generaciones futuras y, pues, también a las presentes. Sabemos que un poco el mercado del control de tabaco, pues, o bueno, un poco más que nada lo que sería el mercado ha cambiado su perspectiva dirigida a los jóvenes trayendo nuevas tecnologías y no solamente esto, sino que publicidad y también nuevas metodologías para que sea un poco más atractivo para los jóvenes y se los puedo decir de primera mano como una persona que tiene hermanos menores, familiares menores, cuando vemos el impacto de cómo las herramientas y toda la visibilidad está al alcance de la mano hoy en día. Entonces, esto es muy importante para nosotros de señalar de que no es solamente por nosotros, sino por aquellas personas que también muchas veces enfrentamos cuando pasamos por las instalaciones públicas del país. Vemos cómo personas se ven afectadas por este tipo de dispositivos que no solamente conlleva un alto costo y una alta responsabilidad para el Estado, sino que pues también simboliza una alta carga y que también es importante que pues podamos resaltar. Entonces, estos sistemas electrónicos administrativos de nicotina, de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares representan hoy uno de los mayores desafíos para las políticas modernas en el control de tabaco. Y estos dispositivos han sido introducidos al mercado con estrategias que en muchos casos pues, resultan particularmente atractivas para lo que serían los jóvenes. Y como estudiantes de medicina y jóvenes vemos esto de primera mano, que se está también normalizando los productos y la evidencia científica disponible indica que pues, estos aerosoles generan cierto tipo de peligro y que puede llegar a tener componentes bastante potencialmente dañinos como lo son los aldehídos o los compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y nitrosaminas. Pero más allá de esto, todos los riesgos toxicológicos que les podemos decir es que también existe una preocupación central en la salud pública, la adicción a la nicotina y su impacto en el desarrollo del cerebro en adolescentes y adultos. Si seguimos introduciendo este tipo de dispositivos, no solamente estamos comprometiendo el crecimiento y la formación de los jóvenes que están por venir, sino que también estamos creando una nueva generación de posibles personas que también van a simbolizar una carga para el Estado.
Panamá ha sido reconocido internacionalmente por implementar políticas sólidas en la protección de salud pública, incluyendo ambientes libres de humo y las regulaciones estrictas sobre el consumo. Y en este caso, la ley número 336 enmarca precisamente la tradición del liderazgo sanitario que nosotros hemos tenido como país y aplica el principio de precaución en salud pública, priorizando la protección de la población frente a productos cuyo impacto a lo largo plazo aún siguen siendo estudiados. Como representante de la sociedad civil y como presidente de una organización que agrupa futuros profesionales de salud, considero que el Estado panameño tiene la facultad, sino también pues como tal una obligación de pues actuar en lo que es beneficio de la salud pública como lo establece esta ley que se quiere promover. No es solamente buscar que exista una restricción, sino también que podamos entender que no hay menos daño, sino que simplemente existe un daño. Y ese daño lo vemos nosotros y quizás no todo el mundo lo ve, pero cuando estamos en los hospitales tenemos esta cercanía con los pacientes y créanme que es muy tangible poder ver cómo estas personas se ven afectadas por estos productos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. La siguiente, Génesis Overo. Buenos días a todos, mi nombre es Génesis Otero, soy estudiante de Medicina, directora del Comité de Salud Pública de IFMCA Panamá y en el día de hoy no me presento solamente como directora de este hermoso comité que está relacionado directamente con la prevención y promoción de la salud, sino también como una futura médica preocupada por sus futuros pacientes que podemos encontrar en las salas de neumología y en las salas de los hospitales por consecuencia del uso de dispositivos electrónicos como los que hoy estamos debatiendo. Primero, debemos recordar que la salud es un derecho humano fundamental. Nuestra Constitución establece que es la responsabilidad del Estado velar por el bienestar físico, mental y social de nuestra población. En este contexto, las políticas públicas deben priorizar siempre la protección de la salud por encima de los intereses comerciales o industriales. En segundo lugar, la evidencia científica demuestra que los cigarrillos electrónicos no son dispositivos inocuos. Aunque muchas veces se promocionan como una alternativa más segura, diversos estudios han encontrado que estos contienen compuestos que pueden afectar y pueden generar efectos negativos en el sistema respiratorio, cardiovascular y neurológico. Además, sabemos muy bien que tienen contenidos que pueden comercializarse con sabores atractivos como frutas, chocolate o menta, los cuales son demasiado atractivos para nuestros niños y adolescentes. Y, al mismo tiempo, esto facilita el inicio temprano del consumo de nicotina. Es importante destacar que desde una perspectiva de salud pública, prevenir la adicción es mucho más efectivo y menos costoso que tratar las enfermedades asociadas posteriormente. También quiero mencionarles estudios, por ejemplo, que se presentan en Lancet, en donde hablan en otros países cómo logran prevenir el consumo de los cigarrillos electrónicos y cómo desde las escuelas, la educación y la promoción de la salud lleva a que los niños y jóvenes no se vean afectados por las consecuencias de los cigarrillos electrónicos. También es importante volver a destacar que esta ley que estamos debatiendo actualmente tiene compromisos o está más relacionado con compromisos internacionales ya asumidos por Panamá, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que busca proteger a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del consumo de tabaco y de la adicción a la nicotina. Finalmente, esta ley no solo busca limitar el acceso a dispositivos, sino también promover una cultura de prevención y educación en la salud. Al regular su uso, su venta y su promoción, se envía un mensaje claro a la sociedad: la protección de la salud es una prioridad nacional. En conclusión, esta ley es una medida necesaria y responsable para proteger la salud de la población panameña. También quiero hacer referencia a una frase que escuché al inicio del debate, muy importante, en donde se mencionaba que ¿quién debería regir nuestro país? ¿El Estado o el contrabando? Sinceramente considero que el que debe regir es la prevención y la protección de nuestros jóvenes ante los intereses económicos que a la larga van a generar un impacto negativo en nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora el siguiente es el señor Antonio Chan.
Buenos días, honorables miembros de la subcomisión, señores diputados, miembros del Ministerio de Salud, de la Cámara de Comercio y demás personas interesadas, estudiantes, todos presentes el día de hoy. Mi nombre es Antonio Chang, vengo por la coalición panameña contra el tabaquismo. Nuestra coalición data de antes de 2008, es decir, es una coalición de la sociedad civil de diferentes organizaciones no gubernamentales dirigidas a la protección de la salud humana y particularmente asociadas a aquellas enfermedades respiratorias y que tienen afectación en su momento inicial al cáncer. Dentro de nuestros grupos que forman parte de la coalición está la Asociación Cardiológica de Panamá, está la Asociación Nacional contra el Cáncer y la Asociación para Estilos de Vida Libres y Sanos. Es decir, somos varios grupos que estamos englobados en esta coalición. En el pasado participamos tanto del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 13 de 2008 y por la cual nuestra organización fue premiada a nivel internacional en el 14º Congreso Mundial contra el Tabaco que se dio en Mumbai, India, recibiendo una suma de dinero que la doctora Nélida Gligo utilizó para los primeros 3-4 años de campaña para poder lograr descender esas cifras de prevalencia y llegar a los menores de edad de aquella época para reducir el consumo de tabaco. Explicado esto, participamos también en el proyecto de ley 138, que posteriormente se convertiría en la ley 315, y que a su vez, pues, ya se ha mencionado, fue objeto de una acción de inconstitucionalidad cuya sentencia respetamos, pero cuyos criterios no compartimos del todo. La salud humana es un derecho humano. El acuerdo de Marrakech es claro y las normas de medidas sanitarias de las ADPIC también lo son. Las actividades comerciales no están por encima de la capacidad de los estados para reglamentar y restringir situaciones comerciales que puedan afectar potencialmente la salud humana. Y aplicado el principio de progresividad, bien explicado por el directivo de la Dirección General Médica del Ministerio de Salud, posición que apoyamos, al igual que explicado también aquí, lo dicho por la coordinación de la Comisión Nacional contra el Tabaco, que coadyuva en estos deberes a través del Ministerio de Salud, nosotros somos de la posición de que un proyecto de ley que restringe absolutamente la actividad del uso del vapeador es posible, es discutible y es necesario. Que permitir su uso inclusive puede ser, si se acepta su posible permiso, bajo condiciones controladas de un médico, para demostrar en efecto que se está utilizando como un medio de reducción del tabaquismo y no como el puerto de entrada para el consumo del tabaco más seriamente, porque ello es posible y está pasando. El tema de los EVALI, si bien es cierto, para algunos tuviera connotaciones de alteración química y técnica de un elemento que puede suceder y que el elemento no lo prohíbe, lo permite, obliga a pensar si la técnica realmente para la producción de los mismos es responsable y si está diseñada realmente para evitar que se dé esa manipulación. Por otro lado, nosotros somos de la opinión de que este proyecto de ley, los tres en su conjunto, requieren de una mesa técnica para poder analizarlo correctamente, ver los datos científicos que ya existen y que están debidamente documentados tanto en el Estado como en algunos elementos del sector privado y que la ciencia en el estado actual del arte permite revisar. Y obviamente, pues tener en cuenta estas medidas que hemos señalado. Nosotros somos de la convicción que tanto el convenio marco de la OMS con respecto al tabaquismo, el control del mismo, la Ley 40 de 2004, la Ley 13 de 2008, que la desarrolla y reglamenta, y los reglamentos subsecuentes que están actualmente rigiendo el tema de los vapeadores, deben ser tenidos en cuenta, no para eliminarlos y derogarlos, sino para elevarlos y escalarlos a la ley y al proyecto de ley. En todo caso, si esto fuera necesario. La consideración con respecto a ello, pues será una decisión soberana de la comisión y de la subcomisión en su momento, pero nosotros pues queremos coadyuvar en el proceso de elaboración de esta ley y recomendamos a los miembros tener un calendario de talleres y mesas técnicas para poder abordar este tema adecuadamente. Muchas gracias. El siguiente, la señora Nélida Gligo. Doctora Ligo de
¿Declinó? Ok. La doctora Reina Roa. Muy buenos días, gracias honorables diputados, público presente. Me permito dirigirme a ustedes. Mi nombre es Reina Roa, yo soy punto focal de control de tabaco para el convenio marco. Y en esta ocasión quisiera un poco que reflexionáramos sobre el tema de la adicción a la nicotina, droga comprobada de alto nivel adictivo, que es lo que se comercializa a través de los dispositivos electrónicos. Independientemente de que se prohíba o se restrinja las disposiciones, lo que tenemos realmente que estamos entregando a nuestros jóvenes y a nuestra población es una droga. Una droga que ha sido lícita a través de los productos de tabaco convencionales, pero que estos productos de tabaco convencionales, al igual que los productos electrónicos, han utilizado estrategias de manufactura y de comercialización que lo que buscan es incrementar la adicción que este producto genera. Si nosotros miramos el convenio marco, también establece que se deben prohibir o que se deben regular los aditivos que se le ponen a los productos de tabaco. Hace años atrás pasamos 6 meses debatiendo en una subcomisión para prohibir justamente esos aditivos, como el mentol, los saborizantes, que son atractivos para que las personas jóvenes o adultas lo consuman. Sin embargo, nunca pudimos lograr que esa disposición pasara, como tampoco logramos pasar una disposición relativa al empaquetado sencillo. ¿Por qué? Porque los intereses comerciales prevalecieron frente a la salud pública. Nosotros somos funcionarios del Ministerio de Salud y nuestro deber está con la salud pública, con el bienestar de la población y con las personas. Una disposición que regule estos productos y no tome nota de los adictivos que reciben, es decir, que no prohíba los saborizantes, que no prohíba esos adictivos, lo único que va a generar es el reemplazo y la utilización de un producto a otro. El Ministerio de Salud, a través de estos más de 20 años, lo que ha propugnado es la cesación del consumo, no el cambio de un producto a otro producto que supuestamente es menos nocivo y menos tóxico. Entonces nosotros sí quisiéramos hacer un llamado a que efectivamente, bueno, ustedes escucharon el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Control de Tabaco que favorece el proyecto de la prohibición, pero en caso de que los señores diputados y esta comisión tomen nota de hacer un proceso de regulación, pediríamos que se incluya la prohibición de saborizantes y aditivos en estos productos y que el producto que se comercialice no incluya los mismos. Esto por las razones explicadas previamente, el nivel de facilidad y de atractivo que se genera a nuestros jóvenes. Y también que vayamos a una prohibición completa de su publicidad, promoción y patrocinio, incluida la exhibición, tal cual como rige para los otros productos de tabaco. Se habla de que se quiere igualdad, pues la igualdad está dada en términos de que se apliquen estas mismas disposiciones. En realidad, pensamos que este es un producto muy adictivo y quiero repetirme en lo que estoy usando, y que los psiquiatras en nuestro país, en el Ministerio de Salud, no visualizan el uso de estos productos como productos para dejar de fumar. Y no lo hacen porque no pueden promover un producto, entre comillas, de cesación, que lo que genera es adicción. Aquí la representante de la Asociación Panameña de Neumología lo explicó con mucha claridad y no me voy a repetir en eso por respeto al tiempo de todos. Entonces, sí agradecemos que si los comisionados, los honorables diputados deciden ir al paso de la regulación, hay muchos elementos que deben incluirse. Y reitero, está como base y principal la eliminación de los aditivos y saborizantes de los productos electrónicos de consumo
y de cualquier otro. Gracias. Muchas gracias, doctora Roa. Y con esta participación terminamos la lista de oradores. Y voy a pedir un pequeño receso de 2 minutitos.
Reanudamos la sesión. Tiene la palabra el diputado Cristiano Adames. Gracias, presidente de la subcomisión y presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, licenciado doctor Edwin Vergara. Hemos escuchado los planteamientos de todas las personas que han acudido el día de hoy al llamado que se mandató en el Pleno de la Comisión de Salud para la conformación de esta subcomisión. Hemos escuchado los planteamientos de la sociedad civil, del Ministerio de Salud, hemos escuchado los planteamientos de coaliciones, fundamentalmente la coalición contra el tabaquismo, dentro de la sociedad civil, los estudiantes, muy importantes que están agremiados en torno, los estudiantes de medicina, entiendo, agremiados en torno a una realidad que es de salud pública. Yo escuchaba el planteamiento, creo que del licenciado Baker, no sé si está aquí aún, se fue, que representaba a la firma Morgan & Morgan, en donde expresaba que el Estado tenía que mantener un equilibrio y el equilibrio versaba sobre la capacidad que tenga el mismo de deliberar los aspectos económicos y que de ninguna forma había per se una prelación de los aspectos de salud pública simplemente porque fuesen aspectos de salud pública. Y me vino a la mente, honorable Edwin y compañeros que hoy no están con nosotros, algo, no sé por qué, de los derechos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación, incluso, que entiendo los últimos de cuarta generación son los derechos digitales en este mundo tan particular que nos acompaña en el siglo XXI. Y me leí rápidamente, gracias a los asesores, el origen de los derechos de primera generación, que no es que haya una prelación de que por ser primero son los fundamentales y por ser segundo no. Entonces hay un paralelismo entre lo de primera y segunda generación. Lo de primera, fundamentalmente, que se abocan a la defensa de la vida. Y de lo de segunda generación, en el transcurso del desarrollo del derecho positivo, son los derechos económicos, los derechos sociales, culturales, como el trabajo, la salud, la educación. Y hago un colijo entre ambos. Pues no puede haber una lucha por los derechos a la vida sin que haya individuos. No puede ser. Entonces, para que haya salud tiene que haber el equilibrio entre la salud, como lo establece la Constitución de la República de Panamá, creo que dentro de los derechos incluso individuales, no cualquiera, prácticamente en los derechos individuales y las garantías fundamentales, porque hacia allá debe ir la vida, en el caso particular del tema que nos aboca, la salud. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado también los planteamientos de la Liga Antitabaco, he escuchado el planteamiento de compañeros que tienen mucho que ver con el Ministerio de Salud propiamente en los ejes particulares de esa lucha. Escuché a Jorge Aguirre, que lo conocemos muy bien, del MINSA, prácticamente dándonos a entender que sí hay una reflexión sana sobre lo que debe ser el proceso regulatorio como tal, o sea, abocarnos a la regulación. Yo, que fui el proponente del proyecto de ley 263, ese que establecía una prohibición que hoy prácticamente se concibe como una puerta abierta hacia lo que es el contrabando y el sistema ilícito del mismo. Lamento que no haya estado aduana aquí, porque el único que no vino fue aduana. O sea, que debió haber estado, porque aquí llamamos
a una representante de aduana y no, Loani Prestan está aquí, pero nosotros la llamamos, pero usted no hizo uso de la palabra, y creo que era importante para destacar precisamente esa puerta que todos, y no queremos, porque nosotros no queremos esa puerta, porque también entendemos que la dinámica de la economía es precisar que sea exactamente lo lícito, lo que prevalezca por encima, porque ese contrabando, ojalá en el supuesto contuviese productos de alta calidad y de alta gama, pero estoy seguro que no es así, como también lo hemos verificado en instancia de conversación en la ley del cannabis y de otras regulaciones. ¿A qué voy? Le comentaba al presidente que nosotros estamos por instar a una regulación propia. Y como los fallos de la Corte Suprema de Justicia son fallos que debemos nosotros aceptar, porque son la máxima instancia de autoridad de nuestro país en materia de justicia, nosotros en realidad aceptamos el fallo de la Corte Suprema, no obstante no lo compartimos en nuestro criterio, porque a nuestro juicio ese fallo tiene muchas cosas que pudieran devenir, pero ya no podemos hacer nada, eso está derramado, es como el fallo de la Corte Suprema con relación al puerto de Balboa y de Cristóbal. Y hay muchas apreciaciones, pero ya no podemos hacer nada, ya está hecho. Hay dos consideraciones de ese fallo nos parecen fuera de lugar. Primero, porque uno de los argumentos centrales del mismo se condensa en que el proyecto de ley que nosotros presentamos en ese entonces, que era el 178, había pasado o había entrado en un espacio de caducidad porque había pasado el periodo constitucional, y eso no es cierto, porque ese proyecto fue presentado en el 2019 y surtió una carretera de obstáculos fundamentados por los intereses económicos. Eso es detallado y se puede perfectamente precisar. Y comento, no le estoy pidiendo permiso al expresidente Laurentino Anito Cortizo, pero en su discurso de la tercera legislatura, cuando lamentablemente él recibió el diagnóstico de su proceso cancerígeno, en su discurso ahí está, él manifestó que iba a aprobar el proyecto que se había objetado por razones que nosotros consideramos justas, que tenían que ver con el turismo, con aduana, que hoy no precisamos ese detalle de parte de ellos, y lo iba a hacer porque tenía la vivencia personal, que no es lo que nosotros queremos, porque nadie aquí va a hacer una defensa de un proyecto por vivencia personal, lamentablemente, pero él lo hizo en esa condición, porque hay que decirlo, porque eso no se dice y lo aprueba. El segundo argumento de que no hubieron o no se dieron los 47 votos respectivos para poder aprobar una norma que había sido objetada por el Ejecutivo y que supuestamente tenía un artículo de inexequibilidad, que es inconstitucionalidad, y que tenía que pasarse por mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea. Es que se lee solamente el primer párrafo, pero no el segundo párrafo del artículo 205, que está clarito como el agua, mire, clarito como el agua, y que dice, si es objetado en su conjunto, todo el proyecto, inconveniencia e inexequibilidad, entonces requiere de las 2/3, pero si es objetado en parte, como en efecto fue, por inexequibilidad solamente un artículo, entonces no requiere de los 47 votos, sino de los 36 votos. Pero el fallo es el fallo, ¿verdad? Es cuestionable, a juicio de nosotros sí es cuestionable, pero lo vamos a pasar. ¿Qué consideraciones nosotros abordamos? Bueno, si el fallo de la Corte adujo que era un proyecto de ley que había pasado, trasladado su periodo y por lo cual podía ser caduco, porque si bien es cierto lo presentamos en el 2019, lo aprobamos en el 2022. Entonces, ¿qué pasó entre las diferentes instancias que son los periodos
ordinarios legislativos, bueno, aquí hubo una especie de, bueno, de todo hubo, le confieso, porque me tocó ser el presidente de esta asamblea y le puedo decir que hubo de todo. Entre eso, que el fallo objetado pasado por la asamblea demoró en el Ejecutivo más de un año. Pero bueno, si lo que dice el 122 es que necesita un proyecto nuevo, aquí está el proyecto nuevo, que es el 263. Y está dentro de los rigores y de las especificaciones que establece nuestro acuerdo. Pero hay algunas situaciones que son advertencias técnicas, críticas. Me hubiese gustado que el honorable diputado que presentó este proyecto estuviese aquí para que me pudiera presentar algunas observaciones sobre su exposición de motivo y las razones por las cuales él presenta el mismo. ¿Por qué? Porque aquí hay una modificación a parámetros que tienen que ver con la reciente ley 462 de la Caja del Seguro Social. Y esos parámetros tienen que ser observados de manera muy técnica y rigurosa, porque si bien es cierto, se mandata comisionar algunas de las facultades tributarias que este proyecto de ley otorga a la realidad panameña, eso no puede ser de esa manera, porque el emparche de una disposición que causó tanto trauma y malestar general en la ciudadanía y que todavía hoy no se resuelve todavía. Tendremos que esperar los 7 años que dispuso la ley para valorar si en efectos las condicionantes que nosotros aprobamos, bueno, yo no lo aprobé, yo lo desaprobé, que aprobaron 40 y pico de diputados de este pleno, son las que realmente confieren una pensión y una jubilación justa para los panameños. Pero eso lo vamos a ver en el próximo gobierno, si Dios nos permite vida y a los panameños que tengan esa responsabilidad. Entonces, esa modificación, la 462, no es fácil. Así como tampoco es fácil, presidente, la concesión que hace el proyecto. El proyecto hace una concesión de crear tributos. Interesante, porque nosotros aquí no hemos debatido siempre en la búsqueda de tributos. Y cuando establecemos una norma para compensar una realidad nacional económica, siempre dicen, no, pero tiene que buscar el sustituto. Pero bueno, aquí está, que la misma industria está de acuerdo y me parece muy loable de su parte, un poco extraño, pero loable, de que nos diga, bueno, y pónganos los tributos requeridos. Pero eso tiene que ir de la mano y yo sé que, porque me lo dijiste ahora, de que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que venir aquí a conversar con nosotros. Porque la Ley 76 del 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá, dice que la evaluación de proyectos que afecten la recaudación de manera positiva o negativa tiene necesariamente que compensarse bajo el beneplácito del Ministerio de Economía y Finanzas, y nosotros no nos es dado, como diputados de la Nación, así como no nos es dado establecer normas contra la Constitución, ejemplo, y que la Corte es la que dirime, porque nosotros no somos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues aquí hay un procedimiento que tendría que validarse con la apreciación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre algo que la ley dice, y que cualquiera que la ley dice, bueno, perfecto, vamos a aprobar esta norma porque establece tributos. No vaya a ser que por algo que es inviable, porque no es viable de parte nuestra, nosotros vamos a establecer normas tributarias que van a ser absolutamente no desarrollables o objetadas posteriormente, porque no le es, así como nos objetaron que si teníamos mayoría calificada de 47 votos y no lo tuvimos solamente 41 y no 36, pues así también a alguien se le puede ocurrir en el futuro, sabrá Dios, ojalá que no sea así, de que esta norma no era competencia de nosotros los diputados y se cayó la norma, pero queda la regulación. ¿Qué me preocupa de la regulación? Yo creo que hay que crear una mesa técnica, el licenciado Chang lo habló y creo que la mayoría los hablaron así, la doctora Roa, la licenciada Norma, todos fueron en esa línea de convicción, incluso la industria, para que creemos una norma de regulación. Perfecto. El Ministerio de Salud sacó el decreto ministerial 146, pero cuando el suplente del diputado Medina, creo que él, Nedín Jiménez, ¿no?
defendió la propuesta, él dijo que se elevaba a título de ley la resolución 146, pero eso no es cierto. Solamente se eleva a título algunas disposiciones de la resolución 146 del año pasado. Y si uno va a elevar una resolución a título de ley, debería contemplar mínimo las 2/3 partes de la resolución o su integralidad, pero no partes, porque cuando nos vemos en eso, entonces ahí nos encontramos con lo que yo creo que señalé y voy a ir concluyendo, honorable Edith, la semana pasada. La resolución iba dirigida a esa parte de regulación fundamentalmente a los menores de edad y otras cosas más, pero no estaba nunca lo que hoy adiciona el proyecto de ley, que son las bolsas para el consumo oral de vapeo. Y cuando yo busco en Google qué es la bolsa, para no utilizar la IA todavía, dice que esas son bolsas que se colocan entre la encía y el labio para liberar nicotina de manera discreta y sin combustión. Funcionan como alternativa al cigarro o al vapeo, pero no contienen tabaco ni producen humo. Hay que calificar si tiene efectos secundarios, porque estamos hablando de la encía, de la mucosa, ¿entiendes? Y si hay algo tan sensible en la realidad de humana son sus membranas internas. Entonces tú le vas a poner un parche que contiene, sabrá Dios qué saborizantes o aditivos, y tú me vas a decir a mí que la mucosa va a responder fácilmente. Si yo me pongo el dispositivo para la diabetes, si yo la tengo aquí, ¿ustedes saben qué hace el cuerpo humano? Comienza a decirme que no lo necesitas. Ya lo usaste bastante, no lo necesitas. No te lo pongas otra vez después de 14 días. No lo necesitas. Y yo supongo que cuando tú te pones el parche o la bolsa o los líquidos de vapeo, esto que aquí establece este proyecto de ley, yo no sé si el organismo cómo vaya a reaccionar. O sea, puede que reaccione anómalamente, pero tú te pones una sustancia interna. Por eso que en esa línea yo creo que si vamos a la parte de la regulación, sería interesante que nos abocáramos a los saborizantes y a los aditivos, para que lo particularizáramos. Pero cuando vemos la resolución, prácticamente se llevan de calle los conceptos de publicidad, promoción, información contextiva en los empaques, la impresión, imágenes en los pictogramas se lo llevan de calle. De calle, de calle. Eso sí no se meten las bolsas para el consumo oral de vapeo y los líquidos que no estaban en la resolución 146, ni en ninguna disposición que yo haya visto, y se llevan de calle lo que es promoción, publicidad, todo eso. Y yo creo que si es que vamos a regularizar, ¿cómo vamos a regularizar si no le decimos a las personas que esto puede ser mal, que esto puede dañar? Así que eso debería ser uno de los principales elementos. Claro, tenemos bastante que conversar, estamos de acuerdo con una mesa técnica, pero que hablemos realmente sobre el propósito de los proyectos 263, 437 y 467, que fue lo que originó esta conversación, sobre esos tres. Y que cualquier cosa extraña o cualquier cosa nueva, pues tengamos que irnos a validarlo desde el punto de vista científico, como las bolsas estas especiales orales y otras cosas más. Y que esforcémonos por lo contentivo a la publicidad, promoción, pictograma, imágenes, para que nuestra juventud no se aboque a ese proceso de dañar su organismo per se. Así que, presidente, yo felicito el ánimo de todos de regular, pero entonces hagámoslo de manera ejemplar, porque nosotros que tenemos muchísimo tiempo de estar aquí, creemos que hemos librado bastantes batallas, hemos conversado con el mundo. A veces el conversar se opina que es claudicación, pero no es claudicación, es enriquecimiento de propuestas. Y aquí nos hemos encontrado con la Liga Antitabaco. Nosotros tuvimos a finales de los años 90 una manifestación nacional de la Liga Antitabaco que se erigió como baluarte de la lucha y que pudimos tener diferencias en algunos aspectos,
pero que hemos ido reconociendo las fortalezas y las afinidades que podamos tener en búsqueda de la salud y el bienestar público. Así como lo hizo el expresidente Nito Cortizo, que vio la luz cuando sintió lamentablemente el hecho de su padecimiento personal, que ni Dios quiera a nadie de lo que está aquí ni a nosotros, pero esa es la voluntad del Señor. Pues entonces veamos la luz sin tener padecimientos de ningún tipo. Es mi opinión muy precisa, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Adames. Siempre muy enriquecido de información. Yo quiero dejar también mi punto de vista sobre el tema que hemos tratado hoy. Es importante que sepamos que todas las exposiciones han sido bien claras, contundentes, y yo estoy súper de acuerdo en que esto tiene que, uno, buscar la manera de que no esté a la mano de menores de edad, ni que sea fácil de adquirir a las personas que no tiene que llegarles. Ojalá no le llegara a nadie, pero, y en ese sentido estoy de acuerdo con, creo que la doctora Roa dijo algo, que la publicidad de esto, eso para mí está correcto, porque si el cigarrillo no tiene publicidad, esto tampoco. Pero sí, yo estoy en el sentido de la prohibición, tanto de esto, del mismo dispositivo, como la prohibición de sabores y todo lo que conlleve en este sentido. Ahí sí hay que tener un poco de cuidado, porque la parte del contrabando es buscar, y ahí hubo una explicación muy precisa creo que es fue el señor Campos, que nos entregó del Crime Stopper de Panamá. Nosotros prohibir algo es como ponerlo ponerlo en una lista a las personas que se dedican al contrabando. Y antes de esto es verificar si el Estado está preparado para buscar y tener la logística adecuada para verificar que esto no pase en ningún lado. También tener todo, porque si eliminamos si se elimina el vapeo, hay que eliminar el cigarrillo y todo por ahí mismo, porque debe ser parejo. No podemos eliminar uno sí y otro no. Entonces, en ese sentido, es que, a mi concepto, después de toda la explicación del diputado Adames y de todos los que han estado aquí, es donde debemos ir. Buscar la regulación, y una regulación bien estructurada, para que no incentivemos el contrabando y que también busquemos siempre lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor sería que desde casa inculcáramos a toda la generación nueva de que esto no es viable. Aquí entra una parte importante de la educación en casa de nuestros hijos, porque ya, como quien dice, los mayores o el palo torcido no lo endereza muy fácil nadie. Entonces, y ya los mayores de edad saben 100% qué le conviene y qué no, y queda bajo su responsabilidad, porque en una cajeta de cigarrillos usted le ponen ahí
pulmones negros, le ponen de todo y usted ve gente fumando. Y información hay por miles. Es como que el licor, todo el mundo sabe que el licor hace daño, pero a todos nos gusta el trago. En algún momento todos nos hemos tomado un trago y sabemos que hace daño. Así como el que sabe que la Coca-Cola o todas las bebidas, Coca-Cola, Pepsi, para no llamar una sola marca, todas hacen daño por el azúcar. Pero nos gusta el azúcar y todos comemos azúcar. Hasta que le digan que tienes diabetes y no puedes comer azúcar, y ahí casi, y algunos con diabetes siguen comiendo azúcar. Entonces, en ese sentido, es que esto tiene un componente educativo bien importante, aparte de todo lo que podamos poner en regulación, que es desde la casa. Yo lo dejo ahí también para no a extendernos tanto, y que nosotros como comisión, como la subcomisión, vamos a armar la resolución para que entonces sigamos debatiendo esto, porque esto es algo que tiene mucho detalle y tomemos una decisión correcta para la salud pública de este país. Habiendo terminado todo, no sé si ya, entonces declaramos cerrada la terminada la subcomisión y próximamente se les avisará para el primer debate de esto y el informe de la subcomisión. No sé, ¿usted tenía algo? La mesa técnica la vamos a evaluar y yo le hice la consulta en antes a los asesores técnicos, que sí la podemos conformar, entonces vamos a hacer en base a todos los participantes y hacer una lista para próximamente hacer un llamado sobre ese tema de la mesa técnica. Pero tiene que venir acá al podio un momentito y es la última participante para cerrar. Nombre completo y a quién representa. Buenas a todos los presentes en el día de hoy. Soy la doctora Gisela Montenegro, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Roa. Es necesaria una mesa técnica porque hay puntos que es importante debatir. Por ejemplo, que no aparecen ni siquiera aquí. ¿Qué pasa con los aeropuertos? Las terrazas abiertas, obviamente. Áreas como de playa, que son áreas abiertas, pero va muchísima gente. Los servicios públicos, sabemos que en los metros no se puede fumar, pero debe aparecer, por ejemplo, en transporte público, por ejemplo, el de turismo, que haya regulaciones en cuanto a eso. Hay puntos que estaba viendo, por ejemplo, que no está establecido como una responsabilidad social como tal. Los daños a terceros que puedan existir. La identificación, por ejemplo, si fuera ese caso, habría que ver en la mesa técnica lo que se va a señalar. Pero hay puntos, por ejemplo, que estaba anotando aquí, en relación a las medidas administrativas educativas para menores de edad. Hay que considerar, por ejemplo, que los individuos podrían establecer un servicio social, además de darle una remisión obligatoria a programas de prevención y cesación del uso, deberían también formar parte de un servicio social que no solamente fuera para los que infringieron la norma, sino también a los padres que tendrían que pagar una multa y recibir talleres de educación, pero yo diría que hicieran servicio social en las áreas en donde hay personas afectadas para que ellos pudieran ver de primera mano el problema que causa a la salud el consumo de esas drogas. Porque como usted bien dijo, no es un estímulo aversivo que uno ponga una imagen con una persona que se está muriendo o se está consumiendo por un cáncer de pulmón o por un EPOC. Eso no, porque no es un estímulo aversivo, sino que simplemente las personas
lo ven y como eso pasa a lo largo del tiempo, eso no causa un cambio significativo. Entonces, habría que normar mejor cuáles son las políticas en relación a, yo le pondría, por ejemplo, multa a una persona menor de edad que está consumiendo una sustancia. ¿Por qué le pondría multa? Porque si tuvieron dinero para adquirir esa sustancia de abuso, deberían también tener dinero de que de alguna forma ellos deberían pagarlo. Por ejemplo, si tienen un celular, que vendan el celular y que paguen una multa a ellos también. Porque no podemos decir que no hay una responsabilidad en personas que no tienen 18 años, pero tienen un grado de conciencia importante. Entonces, tengo algunas otras observaciones, pero esas serían algunas. Ok, gracias. Igual acuérdense que nos pueden hacer llegar a la comisión todas las observaciones y nosotros para poder tenerlas en cuenta para las posibles modificaciones o tener información de ustedes para poder mejorar la unificación de los proyectos. Y basado en evidencia. Ajá. Gracias. Tienen la oportunidad el personal de aduanas. Y antes de que empiece, igual lo que usted dijo tiene mucha razón, pero sigo insistiendo, la educación en casa, o sea, ¿qué más quiere uno que estás viendo que alguien se está muriendo en una foto porque se hace eso? O sea, el tema aquí de una decisión personal, hacer algo que tú sabes que te va a hacer daño, es la parte que, o sea, ya después de eso no, siento que hay que evaluar las decisiones personales, ¿no? Tiene la palabra la personal de aduana. Nombre y cargo y para que conste acta. Gracias, soy la licenciada Giovanni Prestán, jefa de la Oficina de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional de Aduanas. Ante todo, mis disculpas, porque ciertamente me apunté en la lista equivocada, pero sin embargo veo que la institución es llamada a que se pronuncie sobre este anteproyecto de ley. Quisiera manifestarle que para nosotros le agradecemos esa deferencia toda vez que Aduanas forma parte de la Comisión Interinstitucional para la implementación del protocolo de eliminación del comercio ilícito contra el tabaco. Nosotros somos conscientes del papel que nos corresponde como aduanas y como ejecutores y hacedores de las leyes en contra del tabaco y sus derivados. Y precisamente una de las grandes preocupaciones son los dispositivos electrónicos de cigarrillo. Creo que ese tema nos quedó bastante corto, producto del fallo de inconstitucionalidad, porque compartimos también la visión del doctor Adames. Nuestra juventud la tenemos que proteger. ¿Y quiénes más que somos los ejecutores de las normas que respetan el derecho a la salud para protegerlo? Y somos llamados a ello. Sabemos que en el tema del contrabando y sus derivados tenemos tareas todavía que nos faltan por hacer, como son el sistema de trazabilidad, que es importante conocer de a dónde sale, cuál es el origen, cuáles son los fabricantes y cuáles son las empresas que comercializan eso. No estamos atacando al comercio, queremos que lo hagan de la mejor forma y que procuren la salud del pueblo panameño. Nosotros, llamados por tratados internacionales, estamos obligados y combinados a establecer políticas de regulación sobre este tipo de productos. Y todo aquel comerciante que se involucra en estas actividades tiene que conocer los pros y los contras y los riesgos de su negocio. Lo que nos corresponde a las entidades del Estado es proteger la salud del pueblo panameño y ya cada ciudadano, de acuerdo a su principio de autodeterminación del consumo, ya sabrá los riesgos que va a asumir. Sin embargo, nosotros como Estado y llamados por Constitución política, bien lo mencionó el licenciado Aguirre, la protección de la salud es un derecho humano y como tal somos conscientes de ello. Las aduanas
tiene una lucha constante contra el contrabando de cigarrillos, lo hemos demostrado. El Estado pierde muchos millones. Si abrimos una ventana al mercado negro de este tipo de productos, vamos a perder como Estado, no solamente en los temas de salud, sino también vamos a perder en temas de presupuesto, porque obviamente si no establecemos políticas preventivas y establecer las reglas del juego claras, definitivamente aquí nosotros no estamos administrando bien la cosa. Entonces, hasta ahí pues, sí, nosotros nos interesa participar en la mesa técnica. También tengo que hacer énfasis en algo. Se habla mucho de contrabando, pero el contrabando está regulado en la Ley 30 del 8 de noviembre de 1984 y define qué es un contrabando y lo califica como un delito. Y ese delito tiene una competencia compartida con el Ministerio Público a través de la Ley 34 del 2015. Este proyecto de ley, son infracciones de carácter administrativo, no lo eleva a delito. Entonces tenemos que técnicamente evaluar sobre qué tipo de conceptos vamos a manejar en la ley, si los vamos a tener como infracciones administrativas o lo vamos a tratar como un contrabando. Bueno, hasta aquí mi intervención, pues, y muchas gracias por escucharme y su paciencia también. Disculpas al público. Muchas gracias, licenciada. Importante su punto de vista como institución. Así que, siendo las 12:40, declaramos cerrada la sesión de la subcomisión y les haremos llegar a todos los que se apuntaron en la lista de asistencia, donde tienen sus números y todo, se les va a contactar y se les hará llegar la información para la conformación de la mesa técnica. De esta forma vamos por finalizada esta sesión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Agradecemos a todos los presentes por su participación y que tengan todos una excelente tarde.